Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo podemos elaborar preguntas cuyos datos y respuestas los tengamos en formato tabla. Estos datos y respuestas pueden ser tanto numéricos como de texto. Os voy a poner primero un ejemplo antes de entrar a cómo se realiza. Hay algunos usuarios de Fastest Plugin que me han dicho que ellos utilizan MATLAB, por ejemplo, para algunos cálculos que no pueden hacer con Excel, y la solución la tienen de esta manera. Tienen el dato de entrada y con ese dato de entrada, pues con los cálculos internos que haya hecho, tiene tres posibles soluciones de tres preguntas o tres cálculos diferentes que ha realizado, y lo tiene en este formato tabla. Bien, donde cada problema, cada dato nuevo está en filas y las soluciones en columnas, o bien, vamos a ver cómo se puede hacer si en lugar de tenerlo de esta manera, lo tenemos traspuesto, tenemos cada problema nuevo en una columna diferente y el dato de entrada está en una fila y cada una de las soluciones que hemos pedido está en otra. Esto cuando estemos trabajando con números, pues programas como MATLAB, matemáticas u otros. También podemos hacerlo cuando estemos trabajando con texto. Si yo tengo una tabla de datos, por ejemplo, con el nombre de los autores de la generación del 27 y del 98, el año de nacimiento, primera obra literaria y el año en que murieron, yo puedo hacer preguntas con Fastest Plugin con todos estos de manera que se me hagan todas automáticamente. Si yo tengo una tabla de 2 o 3 líneas solamente, pues a lo mejor no compensa, pero cuando ya tengo bastantes datos y esta tabla la puedo incrementar, pues puede ser bastante cómodo utilizar el procedimiento que os voy a explicar a continuación. Esto sirve para cualquier tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, sí deciros que esta tabla la he generado con Gemini, ¿no? Le he preguntado a Gemini, yo no soy de letras, pero le he dicho, necesito que me des una tabla con los siguientes datos, y entonces les decimos en la primera columna lo que queremos, en la segunda lo que queremos, etcétera. Entonces, en la primera columna el nombre de los autores de generación del 27, en la siguiente columna el año de nacimiento, en la tercera la obra primera que escribieron, en la cuarta el año en que murieron, ¿vale? Gemini me da la tabla, yo la reviso por si acaso, y luego, bueno, no la he revisado porque no soy de letras, pero es un ejemplo, ¿de acuerdo? Espero que esté bien. Y luego, por ejemplo, le he dicho, haz lo mismo para generación del 98. Entonces, luego yo cojo la tabla entera, la copio y me la llevo a Excel, o directamente Gemini me deja exportarla a una hoja de cálculo y me la llevo a Excel. Entonces, ya teniendo todos los datos en un archivo Excel en forma de tabla, voy a poder utilizar estas preguntas y generar preguntas para Fastest Plugin. Entonces, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Abrimos la aplicación y me voy a meter en un formulario cualquiera, en este caso el de opción múltiple. Ahora mismo solo voy a enseñaros principalmente cómo se utilizan los datos. Luego ya de elaborar la pregunta, pues podéis elaborar cualquier tipo de preguntas con estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos metemos aquí y bueno, yo voy a borrar ahora mismo, lo tenía todo preparado, ¿eh? Entonces, lo primero de todo que hacemos es activamos la ventana de datos variables y aquí vamos a trabajar con los datos, ¿de acuerdo? Para poder obtener esta información. Entonces yo, en primer lugar, ¿qué es lo que haríamos? Pues en cada uno de estos datos yo haría esto es igual a, y con Alt tabulador cambio de hoja y me vengo a la hoja de los datos, me voy a venir aquí a la de los datos y digo, el primer dato que yo quiero es el dato de entrada del problema 1, ¿vale? Entonces ya ahí lo tengo. El siguiente digo igual otra vez con Alt tabulador, cambio de pestaña y me vengo a la solución, ¿vale? Como veis, y ahí pues lo mismo, y vengo otra vez, bueno, si hubiera cambiado aquí de pestaña no tendría que estar cambiando, pero bueno. Y como veis, pues de esta manera obtengo los datos de mi primer problema. Vamos a hablar de la primera columna. Pero ¿qué pasa? Que este dato es un número fijo. Entonces yo, pues si yo quiero pasar al siguiente, tengo que con F2, en vez de la fila 2, nos venimos aquí a la hoja y vemos que aquí en vez de la fila 2 sería la fila 3, la fila 4, y entonces tendría que venir y cambiarlo a mano, ¿de acuerdo? Entonces este número, lo voy a poner con la lupa para que lo veáis bien, este número, ¿qué sucede? Que tendría que estar cambiándolo a mano. Si es 1 o 2, pues se hace rápido, pero si ya tengo muchos y quiero hacerlo en reiteradas ocasiones, pues esto es un trabajo que conviene evitar. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar la función indirecto. ¿Qué hace la función indirecto? La función indirecto me dice el valor que tiene una celda en concreta. Entonces, si yo digo esto es igual a indirecto, ¿vale? Y selecciono la celda que habíamos dicho antes, por ejemplo, esta de aquí, ¿de acuerdo? Y cierro,
¿veis? Indirecto la hoja y cierro, pues en principio, bueno, me está devolviendo un error porque tengo que ponerlo dentro de comillas, ¿vale? Indirecto está buscando un texto y entonces dentro de comillas tengo que poner el nombre de la hoja que quiero que me evalúe, ¿vale? Y veis, esta función y esta me están devolviendo exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Entonces, ¿para qué sirve la función indirecto? Pues porque yo puedo hacer que este número 2, o sea, como veis, esto es un texto, ¿vale? Excel está reconociendo el texto que hay dentro de las comillas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer que este valor 2 sea variable. Entonces, en vez de poner aquí un 2, yo puedo decir, voy a cerrar aquí y pincho, en vez de poner aquí un 2, el 2 lo saco del texto y ahora digo concatenar con un 2, ¿de acuerdo? Y entonces me va a devolver lo mismo. ¿Qué pasa? Que el número 2 ahora mismo es la fila 2, luego quiero que sea la fila 3 y la fila 4. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un contador. Entonces, ¿cómo podemos hacer un contador? Bueno, pues en esta nueva versión de Fastest Plugin he puesto para que podáis ver visible, el contador es cada vez que yo guarde una pregunta que se me incremente un número, una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo vemos que tenemos 0 preguntas almacenadas. ¿Cómo puedo yo utilizar el número de preguntas almacenadas como contador? Escribiendo num-bajo, este valor que tenéis aquí, le doy a Enter y me aparece el número de preguntas que tengo almacenadas. Entonces voy a poner aquí número de preguntas, ¿vale? Para yo saber que este es el número de preguntas que tengo almacenada. Ahora mismo, ¿cuántas? O sea, esto es lo que va, cuando yo guardo una pregunta, aquí aparecerá un 1, cuando guardo otra pregunta aparecerá un 2 y así sucesivamente. Entonces, esto cuando estoy aparto de 0, pues está bien, pero cuando ya tengo algunas preguntas guardadas, tengo que decir, tengo que buscar para hacer un contador la diferencia entre el número actual de preguntas guardadas, número actual, que en este caso es 0, y el número de preguntas. Entonces el contador sería el número total de preguntas que haya menos el número actual, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo es 0. Si guardamos una pregunta, el número actual es un valor constante que no cambia, número de preguntas sí va a cambiar según el número que pregunte y el contador será la diferencia de estas dos. El contador a mí me gusta ponerlo porque lo voy a utilizar aquí dentro de la fórmula y si guardo un número de preguntas cuando ya no estemos en 0, estemos en un valor, habría que cambiar la fórmula aquí dentro. Entonces es mucho mejor utilizarlo así. Esto que está aquí escrito lo estoy poniendo simplemente para acordarme cada uno de estos valores lo que es y como veis lo pongo aquí al fondo para que no me moleste, pero si necesitáis más celdas para datos variables, esto no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? Esto simplemente lo estoy poniendo yo para acordarme cada uno de estos datos qué es lo que es. Entonces, claro, si yo aquí en vez de poner un 2 pongo 2 más el contador, más dato 30, espérate que no me deja ahora mismo, vamos a escribirlo aquí, dato 30, ¿vale? 2 más dato 30, ahora mismo ya, cuando llamemos a esta hoja me va a buscar ejemplo datos hoja B2 más lo que hay aquí. Cuando haya una pregunta guardada, en vez de un 2 será un 3 y entonces cuando ya haya guardado la primera pregunta pasará a la siguiente, pasará a la siguiente, pasará a la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, de esta manera yo puedo hacer que cuando yo grabe una, vais a ver cómo este lo voy a dejar constante y ahora voy a este mismo control C, control V, ahora en vez de la B voy a poner la columna C, ¿vale? Control C, control V, en vez de la columna C voy a poner la columna D y control C, control V y en vez de la columna D voy a poner la columna E, ¿de acuerdo? Y entonces, como veis, se guardan exactamente los mismos datos. Entonces ya, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta? Pues la vamos a ver aquí. Con el zoom vemos que aquí estamos haciendo directamente referencia a esta celda, mientras que si me pongo aquí, estamos haciendo referencia a esta celda, pero fila 2 más nuestro contador. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo indirecto fila, o sea, columna E
fila 2 más 0 será la fila 2, 2 más 1 será la fila 3, 2 más 2 y así sucesivamente. Y esta es la ventaja que tiene utilizar la función indirecto, que puedo hacer que una celda a la que yo estoy llamando, o sea, yo quiero obtener el dato dentro de una celda, pero que esa celda no tiene por qué ser un dato constante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una prueba de guardar estos datos y en principio ponemos, esta es una pregunta de opción múltiple, pero serviría para cualquiera. Esto es igual a, para el dato, cierro comillas, concatenar, voy a poner aquí, dato 18, concatenar la respuesta correcta es, dos puntos y cierro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya, si queremos meter el redondear y esas cosas, redondear, dato 18, punto y coma 3, por ejemplo, pues ya me redondea hasta 3 decimales. Y entonces, pues aquí pongo, esto es igual a, perdón, el dato es el dato 17, no el 18, ¿de acuerdo? Perdón, dato 17. Para el dato 2 la respuesta correcta es el dato 3. Luego, opciones, la siguiente, bueno, pues ya posible esto más 0,01, por ejemplo, o incluso puedo decir cualquiera de los otros datos, datos que sean incorrectos. Y aquí ponemos la puntuación correcta a la pregunta que tenga la solución correcta, ¿de acuerdo? Esto me lo estoy inventando todo, pero es para que veáis cómo se puede hacer preguntas. Esto para opción múltiple, pero vamos a ver que sobre todo esto es mucho más útil para las preguntas tipo close. Le damos aquí a guardar preguntas y me pregunta, ¿has usado datos variables que quiera, datos variables? Voy a decirle que, bueno, que sí o que no, le puedo decir que sí y ahora me preguntará cuántos datos variables quiero guardar. Voy a decirle que uno solo, ¿vale? En principio vamos a ver que uno solo para ver cómo se incrementa el contador. Entonces voy a decirle una única pregunta y luego me dice borrar las preguntas repetidas. Bueno, en principio sí o no, da igual. En este caso no puede haber preguntas repetidas porque solo estoy guardando una. Conservar las preguntas es conservar todo esto de aquí, le digo que sí. ¿De acuerdo? Entonces vemos que se me va a guardar la primera pregunta y además, fijaros ya, el contador está a 1. Número actual estaba en 0 y el número de preguntas que tenemos ahora guardadas es 1. Y ahora fijaros, ya se ha pasado, ahora estamos en dato 3, la fila donde tenemos los datos de la 3 con respuesta 1, 2 y 3, y esto sigue estando en el mismo valor. ¿Por qué? Porque eso estaba haciendo referencia a una celda fija, mientras que esto me hace referencia a la fila 2 con dato 30, que hace un total de 3. Entonces está llamando a la fila 3. Si nos venimos a la hoja Excel, la siguiente fila, que es el problema 2, con un dato de entrada 3, solución 1 a 0, menos 0,16, menos 0,33. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, yo ahora le puedo decir cuántas preguntas tengo guardadas. Tengo guardadas 9 preguntas, ¿no? Pero voy a decirle que me guarde 8 más y una. Entonces voy a decirle que me guarde 9 preguntas, vais a ver, o 10, voy a decirle que me guarde 10 preguntas, más de las que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir guardar preguntas, ¿veis? Esto se va a mantener fijo porque era una referencia fija, mientras que esto va a ir variando y el contador también. Entonces voy a decirle guardar preguntas, ¿has usado datos variables? Sí. ¿Cuántos datos variables quieres guardar? Hemos dicho que íbamos a guardar 9 o 10, ¿no? Vamos a decir 10, ¿de acuerdo? Aceptar. Borrar preguntas repetidas, si hubiera alguna estuviera repetida me la borraría. Se ha borrado una pregunta repetida. ¿Por qué? Porque ha empezado desde la... Bueno, ¿por qué se ha borrado una pregunta repetida? Ahora lo vamos a ver. Le damos, vamos a eliminarla, tendría que haberle dicho que no para que vierais qué es lo que estaba pasando, conservar las preguntas, sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo le he dicho que me guarde 10 preguntas. ¿Veis? Esto ya ha cambiado y ahora está todo en 0. ¿Por qué está todo en 0? Porque ahora estamos en la fila dato 30 más 2, que es 12. ¿Vale? Dato 30 tiene 10 y 2, 12. Estamos en la fila 12. Nos venimos aquí a la otra hoja y ¿cuál es la fila 12? Esta de aquí. Entonces no hay nada, con lo cual si no hay nada no me está cogiendo datos. ¿Por qué me ha borrado una pregunta repetida? Porque yo le dije que me guardara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 preguntas. Y entonces estas dos últimas
Fastest Plugin está interpretando que son iguales, las dos iguales y además con valor 0, con lo cual me ha borrado repetidas. ¿Qué sucede? Que si me voy al banco de preguntas, efectivamente la última pregunta pues está puesta a 0. En esta pregunta no hay nada, bueno, 0,01 por la respuesta que yo le había puesto, que le incrementaran 0,01, entonces esta pregunta yo la tengo que borrar, pues la borro. Entonces sí que es importante que aquí tengamos cuidado a la hora del número de preguntas que vamos a guardar, pues que estoy en la línea 15, quiero borrar la pregunta 15, la borro, ¿de acuerdo? Y entonces es importante que cuando digamos el número de preguntas que queremos que borre, pues que borre justo las que hemos generado. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, de esta manera yo puedo, con datos que tenga de cualquier otra tabla, puedo generar preguntas. Vamos a utilizar, en vez de esto de números, bueno, lo había guardado. Lo importante, por ejemplo, de esto es, ahora que ya lo tengo todo, puedo guardar la fórmula y utilizar todas las fórmulas que tenga aquí en datos, las puedo utilizar en cualquier otro formulario, con lo cual si me quiero ir al tipo close no tengo que volver a configurar estas preguntas. Ahora bien, se me ha olvidado que también tengo que, o sea, ¿cómo podemos hacer si en lugar de tener los datos con las filas, cada problema en una fila nueva, tengo cada problema en una columna nueva? Vale, una de dos, o seleccionamos la tabla entera, control C, nos venimos a otro lado y decimos pegado especial transponer, ¿vale? Botón de la derecha, pegado especial, todo, y decimos transponer, con lo cual me lo transpone y lo saco de la otra manera, o si lo tengo o sea, puedo hacerlo así, o si yo quiero no tener que estar transponiendo y yo quiero utilizar esto de aquí, ¿se puede hacer? Pues sí, se puede hacer. La función indirecto, no he dicho nada antes, pero la función indirecto por defecto, si no le dices nada, ¿veis? O sea, si nos metemos aquí en los argumentos, veis que aquí hay un argumento entre corchetes, es un argumento opcional. Si yo pongo punto y coma, me dice cuál es qué puedo poner yo en este argumento opcional. Puedo poner que quiero que el estilo de la celda que yo le dé aquí esté en estilo filas columnas, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3 o estilo A1, A2, A3. Cuando no ponemos nada, lo considera verdadero y es el estilo A1, que es lo que hemos hecho aquí. En este caso era la celda B2, B3, B4, etcétera. Pero si yo lo que quiero es cambiar las columnas, claro, tendría que cambiar la columna A por la B, por la C. Lo más cómodo para ese caso sería utilizar el estilo fila columna y que la columna vaya cambiando aleatoriamente con nuestro contador. ¿De acuerdo? Entonces, pues utilizando eso y poniendo falso, fijaros, ahora me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo lo tengo aquí con el texto B, ¿no? Entonces, en vez de B, yo tendré que poner fila. Yo tendré que poner fila y la fila que sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a meterme aquí en la hoja. En este caso que estoy en la fila 18, ¿vale? Para el problema 1 voy a estar con la fila 18 y lo que se me va a incrementar, bueno, para el dato de entrada a la fila 18, solución una fila 19, etcétera. Antes cambiamos para cada uno de datos columna B, C, D y E, pues ahora cambio columna 18, 19, 20, 21 y las filas 18, 19, 20, 21 y las columnas serán la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿De acuerdo? Entonces me vengo otra vez aquí y ahora digo yo fila 18, columna, y ahora lo que cambia es la columna, que será 2 más el dato de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo que está cogiendo la columna 9 por todos los datos que ya hay. Me voy al banco de preguntas, borro todas las preguntas para empezar de nuevo, ¿vale? Y ahora me vengo al formulario y como veis, ahora sí me está cogiendo, o sea, aquí me está cogiendo la fila 18, columna, voy a ponerlo aquí con la lupa para que lo veáis bien, está cogiendo fila 18 y luego columna 2 más dato 30. Dato 30 ahora mismo es 0 con la columna 2. ¿Vale? Voy a ver si eso es lo que yo quiero en mi hoja de cálculo. Fila 18, columna 2. Luego el siguiente dato es fila 19, columna 2. Para el segundo problema será columna 3, columna 4 y columna 5. Entonces lo que yo tengo que poner es para lo que es el dato de entrada,
pues esto lo copio y lo pego y ahora en vez de fila 18 pondré fila 19 y aquí pues lo mismo, control C, control V, F2, fila 19, fila 20 y control C, control V y aquí fila 21, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, vuelve a cogerme ahora los datos de la fila 18, 19, 20 y 21. Cuando grabe un problema pasará a la siguiente columna, a la siguiente columna y a la siguiente columna. Entonces voy a decirle ahora, voy a decirle que no me borre las repetidas para que veáis, y voy a decirle que me grabe, tengo 9 problemas, que me grabe 12, ¿vale? Que me grabe más de la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos preparado, ya teníamos contador preparado y todo, lo único que ahora va a cambiar las columnas. Pues ahora voy a decirle guardar preguntas. ¿Has usado datos variables? Sí. ¿Cuántos datos variables? Hemos dicho que vamos a ponerle 12 por lo menos, ¿vale? Luego, ¿deseas borrar las preguntas repetidas? Voy a decirle que no para que veáis cómo me está grabando las otras, ¿de acuerdo? Entonces luego, ¿se ha guardado la pregunta 112? ¿Desea conservar los datos? Le digo que sí. Y ahora, fijaros, me está grabando todas las preguntas que le hemos dicho 12, ¿vale? Nos vamos al banco de preguntas y fijaros, estas repetidas no las ha borrado, pero como veis están todas a 0. ¿Por qué? Porque me ha cogido los datos de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero luego ya nos venimos aquí, bueno, aquí hasta el dato 10 y luego ya estos datos que ha querido copiar, pues ha cogido estos datos, pero no había nada, ¿vale? Esto lo estoy haciendo para que tengáis en cuenta que hay que tener claro dónde tenemos los datos y cuántas preguntas podemos generar, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez visto esto, fijaros, lo mismo sirve si en lugar de tener estos datos, pongo datos de autores. Y entonces yo pongo aquí, en lugar de poner esta fórmula, pues pongo esto es igual a, y me vengo a Pedro Salinas. Esto es igual a generación del 27, esto es igual a el año de nacimiento, esto es igual a su primera obra literaria y esto es igual a 1951, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa que también podéis hacer es, si no queréis estar con el control C, control V, esto de aquí, el texto este, que es cómo se va a llamar la hoja, pues lo podéis poner dentro de una cadena de texto. El nombre de la hoja es todo esto, control C, podéis poner aquí esto es igual a comillas, comillas y ese texto, ejemplo datos hoja 1, y aquí ya tenéis todo lo que es el texto y luego hacer referencia a lo demás, pero bueno, en principio eso me da igual. El texto este de ejemplo lo cambiamos aquí, en vez de ya ser hoja 1 será la hoja 2, ¿vale? Fijaros que he cambiado aquí el hoja 2, fila 18. Bueno, en este caso vamos a volver otra vez a fila, si queremos mantener siempre filas y columnas, pues podemos poner fila 2 y columna datos más 30. Fijaros, ahora mismo como ya tengo 9 preguntas guardadas, me está cogiendo la columna 9 más lo que sea. Si yo el número actual que tengo son 9 y lo pongo aquí, fijaros cómo ya sí me está cogiendo el 27, ¿vale? El 27, que es este 27 de aquí, que es la columna para la columna 2. Yo quiero el primer dato que sea de la columna 1, pues entonces me vengo aquí, fila 1, fila 2, columna 2. Dato, espérate, 2. Bueno, claro, en este caso columna, antes era 2, ahora es la columna 1, ¿de acuerdo? Entonces me coge Pedro Salinas y ahora control C, control V, y en vez de columna 1, pongo columna 2, que es la generación del 27, control C, control V, control V, control V, y aquí ya pongo columna 3, F2, columna 4, F2 y columna 5, ¿de acuerdo? Entonces tengo los mismos datos y ahora puedo poner aquí, claro, ahora ya no sirve lo de redondear, decimos el autor, y ahora sin redondear,
dato 17, porque al ser un texto no podemos redondearlo, el autor este es de la generación del, ¿vale? El autor Pedro Salinas es de la generación del, y aquí pongo 27, y aquí ya pongo pues la otra posible respuesta, que es bueno, aquí tendríamos que poner otro dato, ¿vale? Bueno, ya como configuremos la pregunta. Con un solo, aquí sí podríamos poner que esto es igual a si esto es igual a 27, entonces 98, en caso contrario 27, ¿de acuerdo? Y entonces aquí pues esto pongo que esto es igual a 98. Como sé que solo hay esas dos posibles soluciones, pues si el autor que voy a poner aquí pone 27, pues aquí que salga 28, es una condicional. Simplemente, pues vamos a verlo en grande. Si el autor que yo tengo en este momento que voy a grabar, su generación es del 27, pues como respuesta incorrecta que ponga 98, y si no pone 27 será 98, que ponga del 27, ¿de acuerdo? Y entonces pues esta es la respuesta incorrecta. El autor Pedro Salinas es de la generación del 27 o 98, ¿de acuerdo? Aquí estoy poniendo una respuesta que yo sé que siempre va a ser incorrecta, y ahora fijaros que está en la primera línea a pesar de yo ya tener 9 preguntas. ¿Por qué? Porque aquí el contador otra vez está a 0. Yo he dicho cuál es el número actual, por eso es muy importante utilizar esto así. Yo tengo el número de preguntas que hay son 9. Si yo quiero poner el contador a 0, que pongo que aquí el número actual es 9. Si yo pongo el número actual a 0, el contador empieza en 9, entonces me empieza aquí a la columna 9 y tengo que estar cambiando las fórmulas estas. Entonces yo poniendo número actual 9, el contador se queda a 0 y ya tengo todo esto. Voy a guardar preguntas. ¿Cuántas preguntas? ¿Has usado datos variables? Sí. ¿Cuántas preguntas teníamos? Pues teníamos 19, 18, ¿no? Tenemos 18 autores. Pues voy a decirle que me grabe, vamos a decirle 19, vamos a decirle 20 para que veáis otra vez cómo, si le digo más de la cuenta, me va a guardar preguntas en 0, ¿vale? Borrar preguntas repetidas, vamos a decirle que no, solo para que veáis otra vez el tema de las preguntas que están a 0, conservar los datos ahora mismo que tenemos, sí. Entonces se me graban las 20 que he dicho yo que tengan, del 9 al 29, ya se han guardado 20 preguntas, me vengo aquí al banco de preguntas y dice el autor 27 es de la generación del... Bueno, está mal hecha la configuración porque lo he hecho como si estuviera en columnas, ¿de acuerdo? Entonces esto, cuidado, porque he utilizado el autor Pedro Salinas es de la generación del 27. Tenemos que borrar preguntas, que hay líneas que quieres borrarlas, sí, ¿de acuerdo? No quiere borrar más preguntas. Bueno, me vengo otra vez aquí al formulario y hacemos bien la configuración, ¿de acuerdo? Que la tenía mal hecha. Entonces, es la fila, la columna es la que va cambiando, hemos puesto aquí, pero yo lo que quiero que vaya cambiando es la fila. Entonces lo he hecho aquí al revés, porque lo he dejado con la versión anterior. Entonces, lo que yo quiero que vaya cambiando es la fila, pues entonces esto de aquí lo dejo, lo quito, lo que cambia es la fila, y ahora el concateno aquí con columna 2, ¿de acuerdo? Entonces, control C, control V, y aquí concateno con columna 3, control C, control V, concateno con columna 4, y como veis, columna se puede usar tanto tenga las tablas de una manera o de otra. Columna 5, control C, control V, y columna 6. ¿Vale? Entonces, bueno, bueno, aquí copié de más, pero esto era para... esta pregunta no tenía... O sea, no, esto es lo de la fórmula que le he borrado. Si esto es igual a 27, entonces 98, en caso contrario 27, ¿vale?
Bueno, pues ahora vamos a darle a guardar. Venimos al banco de preguntas, el autor Pedro Salinas de la generación del 98. No voy a borrar esta, ¿vale? Para que veamos que sí que se me quedan guardadas. Entonces, yo puedo empezar con el contador 1, 0, o digo número actual, puedo decir 8. Y como veis, 27. Ah, bueno, y aquí tengo que copiar la pregunta aquí arriba también. Control C, Control V, F2, y aquí es la columna 1 para el nombre de autor, Jorge Guillén. Jorge Guillén está en el siguiente, ¿vale? Entonces, como veis, el contador está a 1, el que guarda, pues si pongo número actual 8, no me va a guardar la pregunta 9, fijaros, la 9 está de aquí, ya está, Pedro Salinas ya está guardada, no me la cambia, ¿vale? Si yo pongo el contador en 8, ¿por qué? Porque la pregunta 9 ya la tiene guardada. Vamos a dejarlo en 9, como si estuviera, y vais a ver, y no voy a borrar las repetidas para que veáis cómo me la guarda. Entonces, bueno, voy a decirle guardar preguntas, has usado datos variables, voy a decirle 20, borrar preguntas repetidas, le digo que no, y se están guardando las preguntas. Y ahora me vengo al banco de preguntas y ahora ya sí lo ha hecho bien. Y fijaros, Pedro Salinas me lo ha vuelto a guardar porque estaba empezando a contar con el contador desde el principio, cuando ya la de Pedro Salinas la tenía guardada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, luego veis que sí se han guardado todos los autores y por orden. Y fijaros, cuando eran de la generación del 27, aquí para opción múltiple me pone la otra respuesta y viceversa, ¿vale? Entonces, utilizar Excel en esto está muy bien porque así puedo también las fórmulas de Excel, de condicional y todo eso, puedo configurar las preguntas y que se me quede muy bien. Y como dije más de la cuenta, me ha guardado 2 preguntas de más que no quería, ¿vale? Entonces digo borrar preguntas, escribe el número de la línea, no quiero borrar ninguna, ¿vale? Pero sí voy a borrar pues una repetida, esta repetida y esta otra. Las borro directamente de aquí, borrar preguntas, hay líneas en blanco, quieres borrarlas así y ya está. Y se me queda limpio mi problema, ¿vale? Entonces esto se puede utilizar tanto para preguntas de opción múltiple como para cualquier otra. Entonces todo lo que yo ya haya configurado aquí, digo almacenar fórmulas, y ahora voy a decirle guardar fórmulas y le voy a guardar las fórmulas y digo, bueno, ya tenía guardadas estos ejemplos en datos en tablas, datos, autores. ¿De acuerdo? Entonces me vengo aquí datos autores, ahora ya me voy a datos, me dice, bueno, me da la información de que he guardado 4 fórmulas y 18 en datos variables, me vengo aquí ya, cancelo, y ahora me voy a datos generales, en opción, por ejemplo, las tipo close, me voy al formulario y ahora no tengo que volver a configurar todas estas preguntas, sino me vengo en almacenar fórmulas, digo recuperar fórmulas variables. O sea, si quiero recuperar fórmulas de un formulario, solo pueden ser las que sean formulario de tipo close, que yo hubiera guardado, que ahora mismo no tengo guardada ninguna. Pero sí puedo recuperar fórmulas de variables, o sea, de las celdas de datos variables. Entonces le doy aquí a 5, aceptar, y me reconoce que en todo el libro ahora mismo tengo, en opción múltiple tengo 2. ¿Vale? Entonces, de la hoja de tipo de opción múltiple, y cuál de las que tengo guardadas quiero recuperar. Las de tablas en datos que tenía guardada para, por si acaso necesitaba para el vídeo, o las de autor. Entonces vamos a seleccionar la opción 2, que es la que acabamos de decir, aceptar, y le damos aquí a cancelar y me aparece ahora mismo todo esto. ¿Qué pasa? Que aquí me aparece referencia, ¿por qué? Porque yo aquí también me he recuperado estos datos. ¿Qué datos, qué número actual tengo? Aquí aparece un 9, ese 9 lo cambio por un 0 y fijaros que ya está otra vez todos los datos. Y yo aquí ahora puedo hacer una pregunta tipo close, pues con la descripción, esto es autores, incluso puedo poner el contador, esto es igual a autores. Si no quiero utilizar el número aquí, autores concatenar, y pues le puedo poner el contador. ¿Vale? Le digo contador más 1 para que no empiece en 0. Entonces, autores 1 y ahora empiezo el autor, comillas, concatenar. Digo este dato, concatenar, pertenece a la
generación del, y ahora ya concateno, y ahora puedo ya poner directamente una opción múltiple, una respuesta numérica, por ejemplo, la generación de, y ahora yo quiero insertar esto como opción múltiple, como respuesta numérica, pues ya elijo yo cómo quiero que me lo voy a decir en este caso una numérica, ¿vale? Entonces aquí la respuesta correcta es dato 18, es la respuesta correcta, ¿vale? Sin tolerancia ninguna, le digo muy bien, ¿vale? Y guardo. Y entonces la pregunta se está guardando como lo que ya tenía puesto, el autor Pedro Salinas pertenece a la generación de el 27, muy bien, ¿vale? Aceptar. Quiero poner algo más, pues también quiero poner que nació en el año y otro año, y entonces el dato 19, pues aquí pongo 19 y aquí pongo nació en el año, ¿vale? Y dato 19, le doy a guardar y como veis me aparece cómo se va configurando la pregunta. El autor Pedro Salinas pertenece a la generación del 27, nació en el año 1891 y puedo seguir aumentando. Y su primer, ahora vamos a ponerle opción múltiple, por ejemplo, opción múltiple menú desplegable, y la respuesta, claro, aquí ya tendríamos que configurar, bueno, en este caso quizá podríamos poner más una respuesta corta, ¿vale? Porque el título sí, respuesta corta y bueno, sin ver las mayúsculas ni nada. Entonces ponemos el libro que escribió el 20, dato 20, y aquí delante pongo, primero hay que poner los datos que queramos y ya una vez que esté configurado el código, delante puedo escribir el texto que yo quiera. Y aquí podemos poner su primera obra publicada fue, y aquí pues cerramos con un punto. Ya podemos preguntar y final, ¿vale? Podemos ponerlo así, le damos a guardar, vemos cómo se va guardando la pregunta. El autor Pedro Salinas pertenece a la generación del 27, nació en el año y su primera obra publicada fue Vísperas del Gozo. Podemos terminar diciendo pues que falleció en el año y elegimos opción múltiple. Vamos a hacer opción múltiple, menú desplegable, y ahora el año en el que falleció está en dato 21, entonces ponemos aquí dato 21. Bueno, antes de escribir aquí voy a poner otras posibles respuestas, que esto será igual a dato 21 más 1, y esto puede ser igual a dato 21 más 5, por ejemplo. O sea, datos que sepamos siempre que son incorrectos. También puedo poner, esto es igual a dato 21 menos 5, ¿vale? Entonces, lo podemos también poner aquí, restar a las respuestas incorrectas y como queramos. Y entonces aquí, falleciendo en el año, y le damos aquí a guardar. Y me queda a ver cómo se ha quedado la pregunta. El autor Pedro Salinas pertenece a la generación del, si queremos quitar los saltos de línea, los quitamos ahora a mano, del 27, nació en el año y su primera obra publicada fue Víspera del Gozo, falleciendo en el año 1951, 1952, 56 y 46. ¿Veis? Automáticamente se han generado números diferentes para la opción múltiple. Le doy a aceptar, cierro. Y bueno, y aquí ya, si quiero quitar los saltos de línea porque quiero que esté a continuación, pues estos saltos de línea los quitamos, ¿de acuerdo? Ponemos esto, este sí podemos dejarlo, este salto de línea con un punto, nació en el año tal y su primera, y queremos pues, eso ya es a gusto, ¿no? Para como queráis configurar las preguntas. Falleciendo en el año este, ¿vale? Y podemos terminar con un punto. Entonces, la pregunta final, ¿cómo quedaría? Pues la pregunta final quedaría, esta es la fórmula, pero lo que se va a ver es el autor Pedro Salinas, pertenece a la generación del 27, nació en el año
1891 y también aquí podíamos haber puesto en vez de numérica opción múltiple, o sea, como queráis configurarla. Su primera obra pública fue Vísperas del Gozo, muy bien, solamente podríamos escribir aquí, pues como otras opciones, pues todo en mayúscula. Bueno, aquí la mayúscula y la minúscula me la va a no va a diferenciarla, ¿vale? Si no lo escribe el alumno exactamente igual, pues no lo va a dar como correcto. Entonces, si queremos más posibilidades de posibles respuestas, pues tendríamos que escribirlo. Luego, falleciendo en el año, aquí hay un espacio de más, pues aquí guardaría este espacio, ¿vale? Se guarda la pregunta, falleciendo en el año, y me da opción múltiple, varias respuestas. Entonces ya tendría configurado esto. ¿Qué hago ahora? Pues voy a guardar la pregunta. Guardo preguntas. ¿Has usado datos variables? Sí. ¿Cuántos datos variables? Vamos a ponerle 20 en este caso. Y voy a decirle que sí, que me borre las respuestas. En borrar las preguntas repetidas le voy a decir que sí. Entonces solamente, en caso de haberme pasado, solamente me dejará. Se han eliminado 19 preguntas repetidas. Pues vamos a ver qué ha pasado con el contador. Aceptar. Se ha guardado la pregunta 801, sí, se ha guardado una, pero no ha funcionado el contador. Dato 31 menos dato 32. Esto es num. Fila 2, columna 30. Bueno, pues sigue apareciendo. Oh, no, ahora aparece Jorge Guillén. Jorge Guillén, que es la siguiente. Guardar preguntas, has usado datos variables. Voy a decirle una solo. Borrar preguntas repetidas, no. 802, sí. Me voy a banco de preguntas y Pedro Salinas. Me vuelve a aparecer Pedro Salinas. Vale, que antes al guardar, cuando he guardado aquí, he guardado el texto, no he guardado la fórmula. Entonces se me ha perdido toda la fórmula. Eso es lo que ha pasado, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Cuando le doy aquí a la lupa y le di a guardar estando aquí en texto. Entonces se ha perdido la fórmula, no hay ninguna fórmula dentro. Entonces aquí tendríamos que volver a poner todo lo que es la fórmula. Ha sido ese el error, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente esto es igual a comillas, abro comillas y cierro comillas delante del todo, y donde pone Pedro Salinas, pues comillas concatenar comillas, y aquí tengo que sustituir por el autor que pertenece a la generación del, y donde estén los datos, pues volver a poner la fórmula, ¿de acuerdo? Este ha sido el... Bueno, está bien que aparezcan estas cosas porque también si os pasa a vosotros, pues que sepáis cómo se puede, cuál ha sido el problema. ¿Vale? Aquí el año, en cada uno de esos campos, comillas concatenar comillas, y en medio del concatenar pongo el dato. Su primera obra fue Vísperas de un Gozo, comillas concatenar comillas, falleciendo en el año, y aquí sí tenemos que poner el año, comillas concatenar comillas, y aquí en medio el año, y aquí ahora mismo pues esto mismo voy a copiarlo, comillas concatenar comillas, control C, y aquí donde está el año pongo esto, dato 21 más 5, en el otro año dato 21 menos 5, y en el otro año dato 21 más 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya, ahora que sí está la fórmula y le doy a guardar, me voy un momentito a banco de preguntas, voy a borrar las dos para que veáis que borrar preguntas,
me voy al formulario, estando bien guardada la pregunta, si quiero tener, o sea, bien guardo esto o almacenar fórmulas, y aquí voy a poner guardar, y aquí quiero meter, ahora sí me interesa guardar porque quiero guardar la fórmula que tengo aquí, entonces voy a decirle guardar, y el nombre que tengo aquí en formulario son ninguno, datos, pregunta autores, ¿no? Pregunta autores, ¿de acuerdo? Entonces se me ha guardado ya esta fórmula, ¿vale? Se me han guardado tanto autores esto como esto, le doy a aceptar, y ahora voy a darle a, bueno, grabo un momento por si acaso para que se me quede guardado y no vuelva a perderlo como perdí hace un momento. Y ahora sí que si le doy al contador está en 0, daros cuenta que está Pedro Salinas otra vez, ya aparece aquí Pedro Salinas. Voy a guardar preguntas, ha usado datos variables, sí, le doy a 20, aceptar, borrar preguntas repetidas, le digo que no, conservar las preguntas, le digo que sí. Y ahora me vengo al banco de ya ha aumentado esto, me vengo al banco de preguntas y así tengo todos los autores, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener cuidado que cuando aquí el fallo ha sido que cuando yo me vengo aquí, si le doy a editar, ¿vale? Si edito la fórmula y cambio algo, pues en principio lo grabo y se debería quedar la fórmula guardada, pero si cambio aquí algo, y bueno, voy a cerrar, aquí pues se me ha guardado, sigo teniendo la fórmula. Sin embargo, si le doy aquí, estoy en formato de vista de texto y guardo aquí, ahora ya pongo fórmula y ya no hay fórmula, he perdido la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ese ha sido el error, con lo cual cuidado con eso. Pero como veis puedo generar preguntas incluso pues de temas de literatura, de letras, ¿vale? Y fijaros aquí, como había dicho 20 cuando solo tengo 18 autores, se me han generado 2 con que están a 0. Pues aquí lo que tengo que tener cuidado es no generar preguntas que no contengan datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto esto, espero que os sirva este vídeo y bueno, pues ya sabéis cómo podemos generar preguntas. Me puedo ir incluso, por ejemplo, a las de emparejar y me vengo al formulario y aquí pues puedo también recupero en almacenar fórmulas, recupero fórmulas de un formulario de variables, le doy al 5 y fijaros que ahora me aparecen las dos tipos de los datos fórmulas que tenía en opción múltiple y también me aparece lo que he grabado en las preguntas de tipo descripción. Le digo al 8, preguntas de autores que me lo recupere y aquí están todas las preguntas que yo he preparado con esta fórmula, con lo cual lo puedo utilizar en emparejar. Puedo utilizar autor con año, autor con libro, puedo utilizarlo como yo quiera, ¿vale? O sea, ya podéis, la imaginación al poder. Ahora ya en lo que tenéis que dedicar más tiempo es a pensar cómo vais a preparar vuestras preguntas, porque hacerlas una vez que hemos hecho uno de estos, pues ya resulta bastante más sencillo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva. Y bueno, un saludo a todos.